Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Arceo y bienvenidos a la Anatomía del Caos. Este episodio realmente me emociona mucho y creo que es muy importante y especial. Es el episodio número 7, fechado el 20 de noviembre de 2025, en donde el análisis se mezcla con la memoria y la conciencia. Hoy hablaremos del poder, del narcotráfico y de cómo la historia política de México ha estado marcada, directa o indirectamente, por una relación que muchos prefieren negar. Pero sobre todo hablaremos de nosotros, de cómo cada decisión, cada voto y cada silencio nos han convertido en cómplices y en víctimas, en sobrevivientes de un sistema que, aunque cambie de nombre o color, sigue oliendo a impunidad. Durante décadas, México vivió bajo la sombra de un solo partido, el PRI. Nació en 1929, durante más de 70 años fue amo y señor del país. En ese tiempo construyó una estructura política tan eficiente que mantenía o lograba mantener la estabilidad, aunque esta estabilidad nos costara vidas, silencios y control. Muchos lo llamaron la dictadura perfecta. No era una dictadura visible, no había un solo rastro autoritario, era una red que unía a políticos, empresarios, policías, militares y sí, también a narcotraficantes. El crimen organizado no era una amenaza externa, era parte del engranaje. En los años 70 y 80, el narcotráfico creció bajo la mirada complaciente del poder. El gobierno mantenía el control de las rutas, decidía quién operaba y quién caía. Los cárteles, no desafiaban al Estado, lo servían. Era una simbiosis. El narco entregaba dinero, información y estabilidad territorial. El Estado ofrecía protección y silencio. Había reglas claras. Si se rompían, las consecuencias eran fatales. Pero el pacto se mantenía. México funcionaba bajo un equilibrio podrido, pero funcional. Con el cambio de siglo, todo cambió. En el 2000, el PAN llega al poder con Vicente Fox y la promesa de una nueva democracia. Muchos lo vieron como el fin de una era, y lo fue, pero no como se esperaba. Con el derrumbe del control centralizado del PRI, se derrumbó también el control sobre el crimen. Los pactos se rompieron. Los cárteles, antes subordinados, comenzaron a disputarse el territorio y la violencia se desató como nunca antes. El Estado, que por décadas había jugado ser árbitro, perdió su papel. Los grupos criminales ya no le temían a nadie. En 2006, Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico. Miles de soldados salieron a las calles, pero las balas no solo mataron criminales, mataron inocentes, destruyeron comunidades y fragmentaron el país. La guerra contra el narco se convirtió en una guerra interna, donde el enemigo no siempre estaba claro. En los siguientes años, México se hundió en una espiral de sangre, desapariciones y miedo. Y de hecho, según datos oficiales, más de 350,000 personas murieron desde entonces. Y en medio de todo esto, los gobiernos cambiaban, los discursos cambiaban, pero el resultado era el mismo. El poder político, lejos de limpiar las instituciones, se adaptó, aprendió a coexistir con la violencia. En los estados donde el narco gobernaba, los políticos simplemente aprendieron a negociar. Y el ciudadano común, el que solo quería vivir, quedó atrapado entre los bandos. Con la llegada de Morena en 2018, la narrativa se volvió a transformar. Ahora, el gobierno prometía un cambio total, un cambio absoluto. Se hablaba de entender las causas del crimen, de priorizar la paz, de abrazos en lugar de balazos. Era un discurso que apelaba a la esperanza de millones de mexicanos cansados de la guerra. Pero la realidad mostró otra cosa. Los niveles de violencia no bajaron
Incluso se elevaron. Los cárteles no desaparecieron. En muchos casos se fortalecieron. Lo que cambió fue el tono del discurso, no la estructura del problema. El poder volvió a concentrarse en una sola figura. Y cuando eso ocurre, cuando el país deposita toda su fe en un solo líder, el peligro vuelve a ser el mismo que con el PRI. La concentración del poder trae consigo la concentración del silencio. No se trata de nombres, sino de patrones. Cada vez que el poder deja de ser compartido, el ciudadano deja de ser escuchado. Hoy, México vive un momento en el que la línea entre política y crimen se ha vuelto mucho más delgada, jamás vista. Hay regiones donde el narcotráfico decide quién puede ser candidato, donde se colocan urnas o incluso quién puede salir de su casa el día de las elecciones. El Instituto Nacional Electoral, o el INE, ha reconocido que en varias zonas del país simplemente no es garantizable el derecho al voto libre. Y eso es algo grave. Significa que hay territorios donde la democracia ya no existe, donde la violencia decide por nosotros. Y sin embargo, seguimos votando, a veces con esperanza, a veces con miedo, a veces con resignación. Cada elección nos enfrentamos a la misma pregunta. ¿Realmente estamos eligiendo o solo estamos legitimando un sistema que ya decidió por nosotros? El voto en México se ha convertido en un acto de fe más que en un acto de poder. Y aún así, sigue siendo lo más valioso que tenemos, porque si renunciamos a él, si lo vendemos, si lo dejamos morir entre la apatía y la manipulación, entonces sí, habremos perdido todo. El crimen organizado no solo controla territorios, controla nuestras narrativas, manipula la percepción pública, infiltra discursos y, lo más peligroso, aprovecha el hartazgo ciudadano para crecer. Nos manipula desde la política, desde los medios, desde las redes. Se nos dice que todos los partidos son iguales, que nada cambia, que es mejor no votar. Pero eso, déjenme decirles, que también es parte del plan. Cuando el pueblo se cansa, el poder se acomoda. La indiferencia es el terreno más fértil para la impunidad. La pregunta no es si México podría volverse una dictadura. La verdadera pregunta es si no lo somos ya, solo que en una versión más moderna, disfrazada de la democracia participativa, pero sostenida por el miedo, la polarización y la corrupción. Porque cuando un solo grupo domina los poderes, controla el discurso público y descalifica toda oposición, la libertad empieza a morir en silencio. Y lo más triste es que no hace falta un golpe de estado para perderla. Basta con nuestro silencio colectivo, con la normalización de la violencia, con el mejor no me meto, al fin que no, esto no me toca. Nosotros también tenemos responsabilidad. Cada vez que callamos ante una injusticia, cada vez que repetimos discursos sin cuestionarlos, cada vez que justificamos la violencia porque así es México, contribuimos a este ciclo. Es fácil señalar al gobierno, pero mucho más difícil mirarnos como sociedad y reconocer nuestra parte. La corrupción no se empieza en los palacios, sino en las pequeñas decisiones diarias. El soborno, la omisión, el silencio, el voto por acostumbrarse. Pero también hay esperanza. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. México ha resistido antes. Lo hemos hecho en las calles, en las aulas, en las comunidades que, a pesar del abandono, siguen cuidando la vida. Cada voto consciente, cada palabra crítica, cada memoria que se niega a olvidar. Y eso es una forma de resistencia. Alguna vez escuché al periodista Diego Peterson que dijo: el narcotráfico no se combate solo con armas, sino con cultura, con justicia y con memoria. Y considero que esta frase encierra todo. No solo se trata de castigar, sino también de sanar, de recordar por qué llegamos hasta aquí y de no repetirlo.
de observar nuestras decisiones diarias, a quién apoyamos, a quién le damos el valor. Porque sí, el crimen organizado es un monstruo enorme, pero este no nació solo, nació del abandono, de la desigualdad, de la corrupción política y del olvido social. Y sí, queremos derrotarlo, tenemos que entenderlo. No para justificarlo, sino para reconocer que el cambio no va a venir desde arriba. Vendrá de nosotros, los ciudadanos, desde cada decisión pequeña que tomamos todos los días. México aún no es un país condenado. Considero que lo podríamos definir como herido, pero sigue vivo. Y mientras existan voces que estén dispuestas a compartir, a hablar, a cuestionar, a exigir, todavía suman las esperanzas. Así que, por favor, no dejemos que nos digan que nada se puede cambiar. Porque sí es posible, sí se puede cambiar. Pero para hacerlo, primero tenemos que entender que somos parte del problema y que por eso mismo también podemos ser parte de la solución. Seguimos pensando, porque solo así, entre la crítica y la conciencia, podremos encontrar el camino hacia un país menos roto. Muchas gracias por escuchar la anatomía del caos. Soy Jimena Arceo y espero que te haya gustado.